estos delitos dice la Fiscalía y cometió delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Así que, pues el licenciado Carlos Osuna, bienvenido, gracias por acompañarnos este día, miércoles, aquí en La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Muchas gracias, doctor, como siempre. Es el primer programa del año que me toca con usted. Espero que de todo corazón que siga usted cosechando estos frutos que ha logrado el año pasado, que siga usted con sus éxitos como abogado, litigante, como doctor y también en este programa maravilloso en el cual usted me da la oportunidad. Gracias. La verdad que pues, la intención es básicamente que las personas que nos acompañan en estos programas, en este programa, todos los miércoles en punto de las 11 del día, pues conozcan, tengan un conocimiento acerca pues de esta situación de índole jurídica que en muchas ocasiones es un poco difícil, complejo que se pueda entender, y pues aquí irlo aterrizando para que podamos irlo compartiendo y entendiendo. Esta circunstancia del desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, ¿cómo lo visualiza el licenciado Osuna? Bueno, pues es importante. El programa, tuvimos una vez un programa donde hablamos sobre el desafuero. Sí, claro, cómo no. Este tema es bastante conocido ya, se ha hablado mucho en las legislaturas de los estados, se ha hablado en el Congreso de la Unión con tal de quitarlo. Están ya, incluso al presidente de la República en noviembre del año pasado aprobaron una reforma para que él ya pudiera ser acusado por determinados delitos, y actualmente pues se da esta polémica de la cual desde el primer instante en que yo escuché el tema, pues le pusieron carnita al asador, porque es algo que a mí me gusta mucho, que es el desafuero, de lo que yo estoy escribiendo actualmente también para la UNACH, y que me llamó mucho la atención dado el procedimiento que ellos tratan de transmitir a la sociedad, pero que yo tengo una teoría, claro, no es absoluto, pero tengo una teoría en donde difiero en cuanto al resultado y el caso de éxito que puedan llegar a tener. Ok, pensar de que el gobierno federal pudiera estar realizando una estrategia por la situación mediática de las elecciones, pensar que no lo pudiera hacer, pues creo que estaríamos pecando de desconocedores, estaríamos pecando de inocentes, ¿no? Ahora, pensar que un gobernador en este caso, este señor Cabeza de Vaca, no estuviera inmiscuido en alguna conducta delictiva, pues también, ¿no? Sería muy inocente de no poder creerlo. Pero aquí el aspecto no es tanto comentar acerca del aspecto de índole político, sino más sobre el aspecto de índole jurídico, tomando en cuenta una situación, el hecho de que es gobernador de Tamaulipas y se pretende el desafuero ante la Cámara de Diputados federales, ¿no? Me parece que lo más normal pues es que tendría que ser en la Cámara de Diputados, en la local de Tamaulipas, donde se diera el desafuero. Es correcto, doctor. Aquí hay 3 artículos que se tienen que tomar muy en cuenta de la Constitución de Tamaulipas: el 149, el 151 y el 152. Estos artículos, para la comunidad que nos escucha, no vamos a hablar con tecnicismos tan profundos, pero estos artículos son los que a mí me permiten pensar que va a ser muy complicado que tenga éxito esta situación. En efecto, la Comisión de Delitos Federales son investigados por la Fiscalía General de la República. Como digo, usted es el máster en los temas penales, ¿no? En efecto, la Fiscalía General de la República tiene que hacer su acusación una vez que integra diversos elementos de prueba, y una vez hecha su acusación, en este caso sería por denuncia, no sería por querella, sería una denuncia, y posteriormente
para iniciar esa investigación, para poder quitar ese candado que tiene llamado fuero un gobernador de cualquier entidad federativa, para poder quitarlo, automáticamente tiene que solicitarle al Congreso de la Unión, porque en el ámbito federal no puede ir directamente a la entidad federativa, la Fiscalía General de la República, y tiene que decirle al Congreso de la Unión: oye, un gobernador que tiene fuero, quiero que tú me quites el candado para que yo pueda investigarlo y en su momento librar una orden de aprehensión, con esto de la famosa prisión preventiva oficiosa, ¿no? La figura como medida cautelar, ¿no, doctor? Okay, sí. Que así se conoce, el truco que sabemos, ¿no? Vamos a aprenderlo antes de cualquier juicio y de cualquier audiencia, ¿no? Y vamos a ver, vamos a tenerlo ahí. Sin embargo, pues el gobernador de un estado, y esto tiene que ser un aprendizaje político para todos los gobernadores de todas las entidades federativas. ¿Qué alcances puede llegar a tener esta acción? ¿Y qué nos va a enseñar? ¿Qué ruta nos va a enseñar para el futuro? Porque puede ser ya un mecanismo que se aprenda y que se sepa para futuras ocasiones. Entonces, no es casualidad que se haya ampliado el catálogo del 19 constitucional de los que adquieran prisión preventiva apenas hace unas semanas, y a los días después ya comienzan con este tema, ¿no? Entonces, en mi teoría es que inicié con el 149, el 151 y el 152. 3 artículos importantísimos de Tamaulipas, porque son los que regulan el tema de aquellos casos en los que un gobernador de esa entidad federativa va a cometer un delito. Y nos va a decir, dentro de estos 3 artículos nos va a resumir, que nos va a decir esto: que el gobernador no puede ser acusado durante su encargo más que por delitos del orden común, es decir, delitos estatales. Y número 2, quien debe quitar el desafuero a un gobernador en Tamaulipas es el Supremo Tribunal de Justicia, por petición o remisión, en su caso solicitud, del Congreso local. Entonces, recordemos, si bien es cierto, la Constitución mexicana es la norma suprema porque se hizo un pacto federal. Este pacto federal lleva muchos años, ¿sí? Cuando los estados, y nosotros fuimos un estado rebelde, sí, nosotros claro, estábamos pensando si nos uníamos a la federación o no. Es un pacto. Nosotros decidimos voluntariamente, como Chiapas, decidimos unirnos a la federación. No nos obligaron y nos dijeron: tú, Chiapas, vas a estar acá. No, nosotros pertenecimos a Guatemala un tiempo, ¿no? Exacto, y de ahí también fuimos independientes. Ahí nuestro gran historiador Castro, que falleció de coronavirus, él hizo una compilación de constituciones. Él es tuxtleco, fue de la crónica aquí de Tuxtla, y ahí viene este apartado donde nos explica muy claramente que Chiapas era independiente, llegó a ser independiente unos meses y se da la anexión. Así fuimos todos los estados. Entonces firmamos ese pacto federal, donde si vamos a la teoría del federalismo, vamos a ver que tenemos un federalismo en donde tenemos el respeto a nuestra Carta Magna, pero también el respeto a nuestra Constitución local. Por eso los estados tenemos Constitución. Si bien es cierto, hay pactos que han permitido que la federación entre a los estados, como el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción ya es un sistema que obliga a los estados a cuadrarnos a ese sistema, pero porque nosotros los estados lo permitimos a través de las reformas a la Constitución que hemos hecho, haciendo uso del 135 constitucional. Entonces, el Congreso de la Unión... ¿Por qué no me permites? Nos vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos. Claro que sí. Estamos de regreso aquí, estimados amigos, su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando con el licenciado Carlos Osuna acerca
pues de este desafuero, ¿no? Desafuero que se pretende de pues el gobernador Cabeza de Vaca, entendiendo que el fuero pues es no una prohibición propiamente de hacer investigaciones en contra de algún funcionario público, sino pues el primer candado es la posibilidad de que un funcionario público que tenga esta figura jurídica llamada fuero pueda ser en primer lugar detenido, ¿no? Por una orden de aprehensión. Primero, la fiscalía, tanto estatales como federales en su debido momento, tendrían que solicitar a los congresos, cosa que está sucediendo ahorita, solicitar al Congreso, se le desaparezca esta protección que le da la propia Constitución a gobernadores, presidente de la República, presidentes municipales, senadores, esta manta protectora que se llama fuero, que se le quite con la finalidad de que se puedan hacer acciones jurídicas penales. Así que estamos en esta circunstancia en la cual la Fiscalía General de la República pide a la Cámara de Diputados Federales se le quite esa protección llamada fuero a este señor, el gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca, y nos estaba platicando el licenciado Osuna acerca de algunos artículos de la Constitución de ese estado que pues con ello se va a complicar un poco la función del Congreso, ¿no? De la Cámara de Diputados Federal para que pudiera realizar ese desafuero, tomando en consideración que pues como es un gobernador de uno de los estados, el ente encargado de poder realizar ese desafuero propiamente dicho por la propia Constitución de ese estado pues tiene que ser el Congreso local, ¿no? Sí, definitivamente, puesto que la figura de gobernador está reconocida en la propia Constitución, y no olvidemos algo muy importante: fue electo por el voto de la gente. Haya sido como haya sido, fue legalmente, aparentemente, yo no me consta, o sea, no sé la historia de cómo llegó a ser gobernador, pero fue electo. Sí, entonces eso significa que la figura del fuero, más allá de cómo se dice o cómo se trata de transmitir con fanatismo, que el fuero protege para la impunidad, protege para realizar actos a costa del poder, la verdad es que el fuero, como una figura de inmunidad, fue creado para proteger la democracia. Imaginemos que a diestra y siniestra pues agarran, lo sacan del gobierno, del cargo. ¿Qué ingobernabilidad tan grande le vamos a dejar a Tamaulipas? Sí, claro. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar? Entonces, por eso hay este tipo de bloqueos. Lo mismo que sucedió en Arriaga. Y digo, yo insisto, porque yo critico mucho ese caso y es parte de mi análisis de tesis, porque le generaron un daño terrible al municipio, que hoy lo van a pagar en las elecciones. Lo van a pagar durísimo en las elecciones. ¿Por qué? Porque son decisiones: te arranco a tu presidente, no me interesa si es culpable o inocente. Al día de hoy han pasado ya 2 años y nadie sabe si hay una sentencia que lo absuelva o lo condene al presidente municipal. Y yo ni lo conozco al señor, Yo hablo objetivamente. 2 años ya, no sabemos si hay sentencia condenatoria o absolutoria de David Pará. ¿Qué daño le ocasionamos al municipio? A un municipio, ahora imaginemos a un estado. Arrancarle a un gobernador, así a diestra y siniestra. Por esa parte hay protocolos, filtros. Entonces, ¿cuál es mi teoría? También yo difiero de lo que dicen los medios de comunicación, que va a llegar al Congreso y que el Congreso local va a resolver. No. El Congreso local lo que debe hacer es remitirlo al Supremo Tribunal, porque dice la misma Constitución, y todo lo menciono con conocimiento de causa, no me lo estoy sacando de la manga. La misma Constitución dice: a ver, Congreso local, sí, yo le voy a quitar el fuero a magistrados, diputados locales, y auditor superior del Estado, pero al gobernador va a ser el único que le puede quitar el fuero al gobernador es el Supremo Tribunal de Justicia. Lo que aquí nosotros tenemos a nuestro Tribunal Superior, que también es supremo, ¿no?
los magistrados se van a reunir, van a decir, te quitamos el fuero o no, vamos a argumentar, vamos a decir, porque los efectos del fuero son, entre otros, los que destacan, el que destaca es remover del cargo para que éste pueda ser investigado. Sí, para que pueda ser procesado inclusive. Bueno, investigado no tanto, porque si hace una previa investigación el Ministerio Público, ¿no? Tan es así que con esa investigación que tiene el Ministerio Público es con lo cual solicita el desafuero. Hay una previa, ¿no? Hay una previa investigación, sobre todo en este sistema, que hay dos momentos procesales para realizar investigación: una investigación inicial y una investigación complementaria después del auto de vinculación. Pero digo, también, ¿qué podríamos pensar? ¿Es correcto la existencia del desafuero? ¿Es correcto que si a un gobernante del partido que sea y en el puesto público que se encuentre, del nivel que sea, pudiera procesársele? O sea, porque el presidente de la República ha indicado, ha mencionado esto de que pues ahora a partir de él se va a poder procesar, ¿no? Llevar a juicio al presidente de la República. Incluso salen ahí unos comerciales, ¿no? que escuchamos en radio, en televisión, todo eso. Pero debería ser correcto esa postura, debe ser lo correcto, o efectivamente puede causar un gran daño al municipio, desde hace un momento, o al gobierno de un estado, por este tipo de circunstancias que se pudiera estar realizando en contra de un servidor público de esa magnitud, ¿no? Pues yo considero que es procedente quitar el fuero y quitar este procedimiento de desafuero para temas de corrupción. De hecho, ya tenemos nuestro Sistema Nacional de Corrupción. Desde el 2016 tenemos una Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ya se tipifican lo que son las faltas graves, las no graves, y también ya hay vinculación por la comisión de delitos derivados de estas faltas. Permíteme, digo, en mi idea, decir, bueno, que aquí en el estado de Chiapas pudiera el gobernador, o que la determinación del desafuero estuviera por el Supremo Tribunal de Justicia, para que ellos determinaran quitarle el fuero al gobernador, en este momento sería imposible poderlo pensar, ¿no? Porque pues el actual presidente fue colaborador del gobernador, digo, no sé en Tamaulipas, pero aquí sería imposible poder pensar que pudiera existir autonomía real en este tipo de circunstancias, ¿no? Y no las hay en otras, pero pensar en eso, diríamos, bueno, si fuera así, pero en el estado de Chiapas estuviera esas características, el ordenamiento legal, es bueno, es que va a ser, no, estaríamos pensando que el Congreso, el tribunal, el 99% estaría apostando de que no va a suceder nada, porque no, en lo general no hay una autonomía ni de la fiscalía ni de los tribunales, ¿no? Creo yo que en ninguna parte, en ningún estado de la República. Entonces, no, lo más correcto sí debería ser que el Congreso, inclusive a nivel federal, se pudiera dar este desafuero. Entiendo los aspectos legales, totalmente de acuerdo, si es lo que dice, así debe hacerse, ¿no? Pero ¿no debería poder existir una mayor autonomía en este tipo de casos? Debería, porque así, de hecho, está escrito, pero como bien usted dice, hay reglas no escritas en el sistema político mexicano que nos han enseñado que ya no existe esa autonomía de facto, aunque esté por escrito, ¿sí? Ya no existe porque, en efecto, siempre buscamos tener mayoría en los puntos elementales para poder controlar las posiciones más importantes. Prueba de ello, pues, es que tenemos 2 ministras de la Corte ya empáticas con quien las postuló, y perdemos esa porque quieran o no, esa afinidad, esa empatía, de donde nace
pues es difícil que haya una... Pues está dando la chuleta, ¿no? Te está poniendo, y en esos puestos es un chuletón, así como de aquella, Sí. aquella caricatura de los Picapiedra, ¿no? Que hasta se volteaba el carro de la Esos chuleta, tamaño- ¿no? Era un Tamaño chuletón, familiar, tamaño claro. familiar. Por lo tanto, lo mismo va a suceder en Tamaulipas. ¿Quién puso a los magistrados del estado? Pues el mismo gobernador. Igual y han de haber 2 o 3, pero que no han de ser, que han de ser de la vieja escuela, pero por esta razón yo considero, y yo para ir aterrizando, que este desafuero se va a detener. Es posible que se detenga en la etapa del proceso constitucional que marca la Constitución de Tamaulipas. Ahí O sea, se va a detener. ¿qué debería suceder entonces? Fiscalía General de la República, en su forma correcta, decir, Cámara de Diputados Federales. Sí, claro. Los diputados federales admitirla y decir, no, yo no lo puedo resolver. Ellos van a resolver conforme al procedimiento del 111, en el sentido de decir, van a mandar a llamarlo, nos notifican y van a decir, ellos deberían de decir, encontramos elementos para efectos de que sea procedente y enviarlo al Congreso local para que determine lo que corresponde, porque así señala la propia Constitución. Aquella persona que estuviera diciendo, bueno, ¿y qué cuando Andrés Manuel López Obrador sucedió lo mismo? Fue al Congreso de la Unión, ¿no? Porque en ese tiempo era jefatura de gobierno. Exactamente, no era una institución, bueno, no era como un estado propiamente Así dicho, es. ¿no? Hoy ya la CDMX está reconocida como un estado, de hecho ya estaba, su propia constitución ya la redactaron en la Asamblea Legislativa, el constituyente de la CDMX el año pasado, y ya están trabajando con su propia soberanía y su propia autonomía estatal. Sí, en ese tiempo la decisión inclusive de poder removerlo era del presidente de la República, ¿no? Claro, y pues, completamente, estaba durísimo ese tema, pero Sí, claro. bueno, los tiempos han cambiado, la democracia está avanzando y esperemos tener un buen resultado. Digo, yo ni siquiera soy afín al partido de Cabeza de Vaca, pero desde un punto de vista objetivo y legal, considero que siempre las decisiones se tienen que tomar en cuenta por 2 aspectos, el político y el legal. Y si en uno fallas, quedas mal. Y eso genera también un costo político electoral en estos tiempos que son muy importantes. 2021 importantísimo para las elecciones. Me parece que acabas de decir algo muy, muy importante y me gustaría poder hacer un comentario no con la intención de corregirlo, claro que no, sino para también dar mi punto de vista. Dijiste el político y el jurídico, pero creo yo que el político nunca debería estar sobrepuesto sobre el jurídico, porque si así fuera, pues llegamos a circunstancias en las cuales las hemos visto, ¿no? Y que en muchas ocasiones se ve mal, ¿no? Se ve muy mal. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte, volvemos.